TV, Canal 25. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, en sintonía con nosotros. Es un deber recordarles que pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, Canal 25. Todas las redes sociales están disponibles, Facebook, Twitter o X, TikTok, Instagram, para que usted vaya, se suscriba, se mantenga al tanto de todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. www.lunatv.do, nuestra página web, y también pues la facilidad de usted poder descargar la aplicación y darle seguimiento a toda la programación totalmente en vivo y en directo, donde quiera que usted se encuentre. La facilidad de poder pues mantenerse informado, al tanto y sabiendo entonces todo lo que está sucediendo en el mundo a través de Luna TV. Un nuevo año 2026, nuevas expectativas. Siempre las personas tienen algunos rituales para recibir un nuevo año con nuevos colores. Rojo para el amor. No sé medio con qué tú esperaste el año, si para recibir amor, amarillo prosperidad, blanco paz. Cada color tiene su significado y las personas entonces con sus rituales, arrastrando las maletas para manifestar los viajes y demás. Muchos recibieron el nuevo año con sus familias. En otras partes tenemos que hablar de situaciones trágicas, muchos accidentes de tránsito, lluvia en gran parte del país, como lo había pronosticado el Indomet, y que todavía continuarán. Hay varias provincias que están tanto en alerta verde como en alerta amarilla. Hechos que consternan a la población de violencia. También, como es de costumbre, dar a conocer cuáles son los primeros niños que nacen en este nuevo año y la primera criatura que nació de padres jóvenes, como estamos acostumbrados en la República Dominicana. El gobierno siempre tiene altas expectativas, cierra un año con una economía estable, como ellos dicen, y también pues exhibiendo esos logros del año pasado y cuál es la visión para este nuevo año. Pero el día de hoy vamos a ver con cuáles informaciones nos despertamos, y lamentablemente aquí se ha tomado como referencia, en el caso de los operativos, tanto de Navidad como de Año Nuevo y Semana Santa, contar los muertos, contar los accidentes, hablar de personas intoxicadas y demás. Y precisamente en los diarios el día de hoy tienen esa información. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha informado la cantidad de fallecidos. Si pueden colocarme la portada del Diario Libre para el día de hoy y ver alguna de las informaciones que tenemos por ahí. Más de 30 accidentes de tránsito en esta segunda fase del operativo Navidad y Año Nuevo. La mayoría de ellos, como siempre, pues motocicletas están involucradas. Ahí está, el año 2026 comienza en República Dominicana con serios desafíos político-económicos. Uno es aumentar la inversión pública frente a una alta deuda, mejorar la educación y el acceso a la salud. Es otra de las principales tareas. Fortalecer también la confianza institucional es necesario a nivel político, y enfatiza precisamente los problemas, los principales problemas y los principales retos que han tenido todos los gobiernos en la República Dominicana. El tema de mejorar la educación en nuestro país
que ha sido uno de los principales y, como lo dice ahí, uno de los desafíos más serios que tienen todos los gobiernos. Mejorar la educación, mejorar la inversión, que aunque tiene un 4%, uno de los mayores presupuestos en nuestro país, lamentablemente la inversión que se hace no es la mejor, o la distribución, porque no se ven los avances en la educación de la República Dominicana. Aquí se pide mucho el tema de las aulas, que hay que construir escuelas y aulas, pero esa no es la problemática principal. Aquí hablamos que el principal desafío en el tema de la educación es mejorar entonces el aprendizaje, y que salimos siempre en los últimos lugares, de que nuestros estudiantes pues no tienen la capacidad a veces de analizar un texto. Aquí hablamos que más de un 80% de las personas que leen algún texto no lo sabe analizar, no sabe ni siquiera qué es lo que está leyendo. La preparación de nuestros docentes también es uno de los principales desafíos, porque muchas personas se engancharon a eso de estudiar educación por el sueldo, que los profesores son uno de los mejores pagados en este país y que ha ido mejorando durante los años, pero algunos no tienen esa vocación, solamente miran el lado económico, y he escuchado a muchísimos estudiantes decir que a muchos de los profesores, y no voy a generalizar porque en todos los lados hay de todo, dicen que solamente piensan en los puntos que los estudiantes tienen que pasarle, tienen que llegar a tantos puntos para pasar, y esa es la preocupación de que los muchachos no se le queden atrás en el caso del nivel del curso, pero no se preocupan por el nivel de aprendizaje que deben tener nuestros estudiantes para poder mejorar la situación de nuestro país, y que no veamos tantos temas a veces que se dan en nuestras calles, que la mayoría de ellos son por falta de educación. Aparte de la salud también, como lo dice, una tarea pendiente de la mayoría de los gobiernos. Recientemente Waldo Ariel Suero habló sobre, o le dio algunos piropos al gobierno sobre la inversión en salud, pero aquí estamos también acostumbrados a ver que los gremios comiencen a protestar simplemente cuando necesitan un aumento salarial. Escuché a las enfermeras decir que probablemente iniciarían este nuevo año con un paro de labores, o sea, amenazando con iniciar un nuevo año sin trabajar porque no le han cumplido con ciertas reivindicaciones, y dentro de ellas está la del aumento salarial, y muchas que no han sido nombradas, otras canceladas, dicen ellos, de manera injustificada. Pero esto va más allá también del tema del salario, la situación de nuestros hospitales, de que hay lugares que todavía el 911 no llega, que dicen que no le toca a ellos. Aquí he hablado en varias ocasiones de lo que sucede en Veragua, que a veces llaman al 911 y dicen que no le toca a ese lado, que si llaman de Sabaneta de Yásica para allá, o sea, de aquel lado del puente, sí pueden entonces asistirlo, el 911. También el tema del deterioro de nuestros centros de salud, que no están preparados, la mayoría de ellos, para recibir a un paciente, que tienen unas carpas en el patio porque hay hospitales que están en reconstrucción durante muchísimos años, y es una problemática que te están atendiendo en una biblioteca o en cualquier otro lugar por falta precisamente de la edificación, de la infraestructura, de poder recibir a la gente de la mejor manera. Y aquí hablamos de esos supuestos avances en el sector salud, pero cuando usted va a un hospital no los ve, no ve esos avances. Pero aparte de todo esto, aquí en la República Dominicana hablamos de que la gente paga muchísimos impuestos. Usted comprando cualquier cosa, ya usted está pagando impuestos, porque hay gente que no lo cree, pero con el simple hecho de comprar una botellita de agua, usted está pagando impuestos. Aquí se habla de un 18%, y si usted va a obtener algún servicio, le cobran un 10% de propina si va a un restaurante, que es obligatorio. Se paga impuestos por todos lados, pero usted no ve que se lo devuelven de ninguna manera. Mucha gente lo pagaría conforme, porque dice, bueno, voy a un centro de salud y me atienden bien.
mando a mis hijos a una escuela pública y reciben la mejor educación, pero ni siquiera así lo vemos. Y por eso es que la gente se vive quejando de la situación de nuestro país y que no estamos viendo un avance en estas áreas. Y es muy lamentable. Vamos a continuar a ver otro de los titulares que tiene por ahí el periódico Diario Libre, y precisamente tiene un titular sobre los primeros dominicanos de Año Nuevo, los nuevos niños que nacieron ya recibiendo este 2026. Arriba está Tiempo Libre, ahí está la Laguna Grigri y la Dudú, son dos joyas de República Dominicana. Una se encuentra en Río San Juan y otra está en Nagua, muy visitadas, lugares turísticos. Recientemente pues le hicieron algunos arreglos y estas son zonas que todavía faltan por explotar a nivel de turismo, aunque recibe a mucha gente. Otro de los titulares que tiene por ahí a nivel internacional, Petro afirma se atacó fábrica de cocaína en Venezuela. Dice el señor Petro que está muy atento a lo que está sucediendo en Venezuela. Parece más que lo que está sucediendo precisamente en su país, que tiene muchos problemas. Sí, hablando de esto, Donald Trump sigue firme con el tema de atacar la situación del narcotráfico en el Caribe, y precisamente en Venezuela. Nicolás Maduro estaba mencionando que solamente ha hablado una vez con Donald Trump. Sabemos que al señor lo están buscando y dando una recompensa. Él hizo sus exigencias para dejar el poder en 2 años. Una de ellas era que le dejaran una de sus cuentas como unos milloncitos ahí, porque sabe que le iban a quitar todo. La mortalidad neonatal se redujo un 16% en el 2025. Estas son siempre también unas de las estadísticas que se da cada año, porque hay meses en la República Dominicana que es preocupante escuchar la cantidad de niños que pierden la vida, y en centros específicos en la capital dominicana a veces se está hablando de la cantidad de neonatales que pierden la vida, y son alarmantes las estadísticas, pero aquí dijo que redujo un 16%. Y hablamos también en la República Dominicana que en estos últimos meses, cuando se habla de la violencia, en el caso de las muertes, de la delincuencia, todo reduce. Aquí un por ciento según nuestras autoridades, ¿verdad? Porque estamos partiendo de la información oficial, según nuestras autoridades, pues reduce la delincuencia, los robos, la pobreza. En el caso de aquí estamos hablando de las muertes en comparación con años anteriores, pero esos son los datos que dan nuestras autoridades y hasta ahora pues son los que se deben ofrecer a la población. Pero en el caso específico de la delincuencia y demás, cuando la gente sale a las calles percibe todo lo contrario, que salen muchos asustados, que cuando escuchan un motor salen despavoridos, que cuando ven a la policía no saben si sentirse confiados o tener miedo, porque ese es otro tema. Aquí la población se ha creado como este miedo colectivo de que la gente o mucha gente le tiene miedo a la policía y no siente lo que debería sentir, la confianza de andar con tranquilidad en las calles. Y precisamente en este fin de año en muchísimos lugares había más policías que gente en la calle. En algunos sitios por situaciones que se presentaron tanto el 24 como el 25 de estos enfrentamientos, entonces decidieron enviar esos policías a las calles. Muchos centros de diversión cerrados que yo sé que sintieron el impacto de que en un año nuevo tal vez le entraba un dinerito porque la gente se mantiene en las calles hasta que amanece, pero como estaban cerrados, pues el impacto económico y de cómo recibieron el año más bien
se va a sentir porque la policía estaba tirado a las calles, en muchos lugares no se permitía música y demás, y mucha gente quejándose porque aquí hablamos que es un país alegre y demás, aunque hay personas que nadie le apaga la fiesta, no importa que esté la policía, pero sí se sintió, a comparación con años anteriores, la diferencia de que en algunos lugares donde la policía sí tiene el control de entrar, porque hay otros que pueden llegar y olvídese, que por eso vemos los enfrentamientos de bombas lacrimógenas que los reciben a pedradas y a botellazos, pero hay otros sitios que ellos sí pueden estar ahí, controlar la situación, y que mucha gente se fue a acostar temprano o se quedó en su casa recibiendo el año y bueno, compartiendo con sus familias. Pero sí, esa fue una de las principales quejas, y a través de las redes sociales uno puede ver esos comentarios de gente que dijeron que no podían estar en ningún lado porque ahí llegaba la policía y desbarataba la fiesta. Algunos sí fueron beneficiados porque vemos que hay negocios que tienen las conexiones, como decimos, y los dejan amanecer. A unos sí y a otros no. Y por eso es que uno siempre comenta, ¿o es a todos o es a ninguno? Algunos sí son beneficiados y otros no. Algunos sí sienten el impacto de la economía, pero otros tienen que recibir un nuevo año con problemas económicos por esta misma situación. Vamos a pasar a otro de los periódicos el día de hoy, el Listín Diario, que está por ahí, y ver algunas de las informaciones que tenemos. 8 muertos y 61 afectados en accidentes de tránsito durante asueto de Año Nuevo. Esos son los datos oficiales que ofreció el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, de los accidentes. Hablamos también de más de 150 personas intoxicadas, lo mismo de siempre, menores de edad también. La mayoría de esas muertes, accidentes de tránsito, motocicletas, muchísima gente que anda en las calles como que el mundo se iba a acabar, y más con esta también lluvias en algunos lugares, y que la gente que estaba transitando por las carreteras tenía que andar con mayor precaución. El COE también ayer estaba informando sobre, o el pronóstico sobre las lluvias en el país y las provincias que se encuentran en alerta. El gobierno destaca los logros del 2025, como siempre, resaltando cuál fue el trabajo que realizó el gobierno y las cosas que hasta ahora, o que ellos pueden destacar más bien en las diferentes áreas. Listín plantea un manual de uso de IA en la redacción. Ahora muchísimas empresas e instituciones están utilizando la inteligencia artificial para mejorar algunas cosas, y otros la utilizan para todo lo contrario. Hacerle daño a personas, crear contenido falso, que hay mucha gente que se lo cree, viendo imágenes que son totalmente falsas y que la ponen a rodar a través de las redes sociales, y la gente se cree todo lo que ve. Por eso hay que tener cuidado con esto de la inteligencia artificial y darle un mejor uso, que hay personas que sí saben cómo utilizarla. ¿Qué esperaban los dominicanos o qué esperan los dominicanos en el 2026? Este es un artículo del Listín Diario que está en su portada sobre lo que esperan los dominicanos cada año. Lo mencioné, siempre las personas están deseando muchas cosas, no solamente en el ámbito personal y esos retos que tiene para un nuevo año, sino también de manera colectiva. ¿Qué quiere una persona que sucede en la República Dominicana? Mucha gente que vive en el extranjero y que quisiera venir al país y que por diferentes situaciones pues han tomado la decisión de no venir. Muchos dominicanos que quieren venir de retirada para su país, que han trabajado por tantos años en el extranjero, pero a veces cuando ven estas situaciones, el tema de la economía, que no es lo mismo usted poder trabajar aquí y hacer una inversión aquí,
que trabajar allá y mandar dinero para acá para hacer ciertas inversiones. Y ver también que nuestros dominicanos en el extranjero no tienen ese mayor beneficio y esa protección, porque aquí hemos hablado muchísimas veces de tantos de ellos que han sido estafados con esos apartamentos o solares, muchísimos vivos que andan por ahí estafando gente al 2x1 a través de las redes sociales. Entonces, dominicanos que tienen años guardando sus chelitos para poder hacer una inversión en su país y ser estafados con millones de dólares. Aquí hay varios casos en la justicia. La Operación Nido, la Operación Guepardo, que son parte de esos entramados inmobiliarios donde están vendiendo un supuesto apartamento que está ahí en los planos o algunos solares, y al final entonces cuando hacen su pago y comienzan a mandar dinero para acá, son estafados por esos delincuentes que andan por ahí. Aparte de los dominicanos que vivimos aquí, que vemos de cerca lo que sucede muchas veces, pues esperamos siempre que con un nuevo año lleguen nuevas cosas buenas, prosperidad, que se puedan resolver muchos de los problemas, que el gobierno vaya avanzando. Pero vamos a ver cómo procede este nuevo año y cuáles serán esos desafíos que nos esperan para poder sobrellevar todo lo que pueda suceder en el país. Vamos a pasar ahora al periódico El Caribe y ver algunas de las informaciones que tiene por aquí la portada del Caribe. Iglesias y políticos piden fe en porvenir del país. Ayer, como todos los años, se realizó la batalla de la fe en el Centro Olímpico. Más adelante vamos a escuchar al pastor Ezequiel Molina y sus declaraciones contundentes a esos políticos que llegan al poder para beneficiarse, y esos también que en campaña prometen de todo pero no cumplen. Vi a algunos políticos que estaban presentes, como siempre, que acompañan a la iglesia en esta batalla. Miles de personas asistieron, ustedes están viendo la imagen principal, como cada año, y pidiendo, todo el mundo está pidiendo que este país vaya por un mejor camino. Presidente del Consejo en Haití pide superar divisiones. Haití y las pocas autoridades que tienen han hablado sobre unas posibles elecciones para este 2026, en agosto. Asimismo, lo habían planteado para el 2025 realizar las elecciones, pero esto no se pudo con los problemas que tiene Haití. Estados Unidos también se ha enfocado en poder lograr mejorar la situación que vive este país. Vamos a ver si de verdad se puede mejorar un poco, pero lamentablemente este territorio está sumergido en la violencia, las bandas dueñas de las calles. Ese es el tema de nunca acabar en Haití. Y definitivamente todos sabemos que esto afecta de manera directa e indirecta a la República Dominicana, porque tenemos que hablar cada ciertos meses que mandan más protección a la frontera, porque las bandas siguen amenazando o se acercan más a la zona fronteriza. El gobierno siempre dice que no, pero aquí hemos hablado de que han apresado a miembros de bandas en territorio dominicano. Entonces eso no es un secreto para nadie, aunque quieran tapar el sol con un dedo, no todos somos tontos. También en el caso de que muchos toman la decisión de venir a la República Dominicana porque es lo más cerca que le quede, y cuando ven la violencia que vive este país, pues cogen para acá. Todos los días usted ve informaciones de que agarraron 20, 30 haitianos tratando de cruzar la frontera, o que lo traen ya al interior del país desde Dajabón todos los días. Hablamos de que Migración detuvo una jipeta, una camioneta con haitianos indocumentados. El problema de nunca acabar, y siempre lo vamos a ver mientras la mafia exista en la frontera, mientras nuestros militares, esos vendepatrias que hay ahí,
reciban un dinerito, ese macuteo que hay en migración y nuestros militares y demás, recibiendo dinero para dejar entrar a esos haitianos, que muchos de ellos, cuando hablamos de esas deportaciones, no sabemos si pasan al territorio haitiano. Nosotros no tenemos la certeza de que cuando dicen que deportaron tantos haitianos, si de verdad cruzaron de aquel lado o simplemente le tiraron la foto, le cobraron sus cuartos y a cada uno lo mandaron para donde estaban. O sea, nadie tiene la certeza de que eso no sea así, porque mientras las mismas autoridades digan que conocen del macuteo que hay en la frontera y no hagan nada, pues va a continuar el mismo tema de siempre con la migración haitiana, y que en nuestro país a cada rato los gobiernos hablan de muchísimas medidas, duran 1 o 2 semanas con esos operativos y después se olvida todo. Las parturientas haitianas vuelven a los hospitales, los indocumentados siguen llegando a nuestro territorio y esto es cíclico, la historia se repite. Y mientras nuestras autoridades sigan con eso mismo, el mismo bochinche de recibir su dinero y mandar a cada uno por su lado, pues vamos a seguir hablando de la migración ilegal de haitianos que llegan a nuestro territorio. Algunos tal vez buscando una mejoría de vida. Usted verá una gran cantidad de haitianos ahora llegando al país que se fueron para las fiestas, tomaron la decisión de ir a pasar las navidades con su familia, entonces ahora pues van a retornar a la República Dominicana para seguir consiguiéndose sus 2 pesos y mandárselo a sus familiares o a los que se quedan en Haití. Yo he escuchado a muchísimos de ellos que dicen yo no vuelvo para allá por la misma situación que vive este país. Y si eso es República Dominicana, que es el país que tiene al lado, los que pueden irse a otros lugares, en Chile hay una gran cantidad de haitianos ilegales. En Estados Unidos también hay una gran cantidad de haitianos. En América están esparcidos por muchos lugares. Y es el mismo tema, la misma problemática, que dicen que no lo van a recibir por la misma situación. Entonces aquí siempre quieren acabar a la República Dominicana. Usted escucha Amnistía Internacional, que la ONU, la OEA, pidiéndole a nuestro país que haga cosas por Haití, o que reciban a los haitianos, o que quieren montar un campamento de refugiados. Usted escucha todo eso, pero esos ataques solamente son para la República Dominicana, y nuestros gobiernos la mayoría de veces coge esa presión, presiones de los Estados Unidos tal vez o de otros países, aunque aquí se pide mucho que respeten la ley de migración, pero cuando reciben esos ataques, muchas veces los gobernantes ceden para no buscarse otros problemas u otros conflictos internacionales. Pónganme en la portada del Caribe para ver el titular principal que tiene por ahí el diario para el día de hoy. ¿Cuál es esa información en el periódico Caribe que tiene por ahí? República Dominicana entre los países que más dependen de los Estados Unidos, precisamente mencionando el tema de República Dominicana en Estados Unidos. La CEPAL dice que concentra casi el 60% de las exportaciones y junto a México y Centroamérica es una de las economías de más intensidad comercial. Dice por ahí, nuestro país, todos sabemos, depende bastante de los Estados Unidos, pero por ahora la gente puede estar tranquila porque tenemos buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump y la embajadora que llegó aquí recientemente. Parece que todo está viento en popa por ahora, y esperemos que siga así porque definitivamente un país pequeño como este debe tener buenas relaciones con las grandes potencias, porque al final se vería muy afectada. Mucha lluvia en Santo Domingo y muy poca agua potable en los pueblos del Cibao. Precisamente hablando de agua, con el tema de la tubería aquí en el acueducto de Cibao Central, los trabajos se concluyeron con éxito, dijo Corazán, pude ver,
y ya en muchos lugares de Santiago también se ha reportado que ha llegado el agua. Poco a poco, como ellos mismos informaron, primero en algunos sectores y luego en otros, porque no se iba a abrir la llave a su máxima capacidad porque podría pasar algo peor. Y esperar a la gente que pueda tener un poco de agua en su casa, también tiene que esperar, porque sabemos que no va a llegar ni del mejor color, ni tampoco entonces con el mejor olor, por la misma situación de que el agua estaba estancada por mucho tiempo y que poco a poco pues irán resolviendo este problema. Pero fue trágico, fue trágica esta Navidad y este nuevo año en el Cibao con el tema del agua potable, porque imagínese usted, mucha gente que se reúne con sus familiares y que en una casa podía haber hasta 10 personas, y ese tema sin agua, crítica la situación de tener que asearse, tener que limpiar y demás. Usted sabe que el agua es vida y que muchos pues estaban con el grito al cielo, tanto porque tenía que comprar esos camiones, el tremendo negocio de los camiones de agua, que como vieron la oportunidad y todo el mundo necesitaba, pues lo subieron de precio. Ahí denunciamos hace unos días que estaban cobrando hasta 8,000 pesos por un camión de agua, que había prioridades en los centros de salud y que en algunos lugares pues no podían obtener un poco de agua para pasar este nuevo año, estas fiestas navideñas. Personas que se aprovecharon de esto, como en todos lados hay vivos, pues también en las fiestas navideñas aquí en el Cibao y esos que tenían su negocio con los tanques de agua, pues aprovecharon la oportunidad de aumentar de precio. Pero ya poco a poco pues la gente va a sentir la normalidad de que llegue el agua a sus hogares, porque eso se puede decir que es una gran tragedia, usted no tener agua potable por mucho tiempo en sus viviendas. Ahí está parte de las informaciones que vamos a ver en el día. Vamos a durar un largo tiempo hablando de otros temas en la República Dominicana, el caso Senasa, la corrupción, cómo el gobierno entonces en este 2026 va a enfrentar la situación de los funcionarios que han metido la mano, se han robado el dinero del pueblo. Y aquí hablamos de muchos funcionarios y muchas instituciones que a cada rato se mencionan ciertas irregularidades y que uno espera que se hagan las auditorías, que las instituciones que están para eso pues puedan hacer su trabajo, Cámara de Cuentas, la Contraloría, compras y contrataciones también, la gente que debe auditar y que debe velar de que esas instituciones cumplan con el protocolo para hacer una licitación, para hacer esos contratos y saber también a quién están beneficiando. Porque cuando viene el tremendo escándalo, aquí a veces solamente se habla de esa institución, muchos solamente hablan de Senasa, pero detrás de Senasa hay otros que se deben mencionar. Ese consejo del Senasa, que recientemente el presidente creó el Consejo de Seguridad Nacional, de la Salud precisamente, el Consejo de Senasa, que hay mucha gente involucrada, presupuesto, superintendencia de seguros, se habla del mismo Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, compras y contrataciones, muchas instituciones que se han mantenido al margen de este tremendo escándalo porque solamente se están mencionando a los principales implicados en el caso y los que llevaron a la justicia. Pero hay mucha gente que debió velar porque ese seguro se manejara de la mejor manera, el seguro del pueblo. ¿Y qué hicieron un grupo de delincuentes? Que se robaron ese dinero. Entonces, cuando usted llama a que todo el mundo cumpla con su trabajo y quieren venirse a poner bravos cuando se lo dicen, pues entonces usted es funcionario público, el pueblo es que le paga a usted su sueldo. Pero ellos parece que todavía no han entendido eso. Muchos de ellos todavía no han entendido que se deben al pueblo, que deben estar pendientes a las instituciones
y que trabajen de la mejor manera, y por eso a cada rato hablamos de un nuevo escándalo de corrupción o irregularidades en muchas de las instituciones públicas de nuestro país. Pero vamos a una pausa comercial y enseguida continuaremos hablando del tema de SENASA y otras informaciones que se han convertido en tendencia en este nuevo año. Pero vamos a una pausa, enseguida continuamos con más a primera hora. Estás viendo A Primera Hora con Jaycee Díaz y Roberto Tineo.